Bienvenidos una vez más al podcast de Deporte Más. Episodio número 17. El tema de hoy está bonito. Bueno, me presento también, Justin Andrés Campos Bolaños. Ajá. La primera vez que va a salir un podcast ya oficial. Ajá. Entonces, Yo estaba en segunda pena. Felicidades para mí, felicidades para ustedes también. Ya Lonis ha salido en todos y Kenneth Day casi todos también. Entonces, hoy el tema va a ser el top 5 de los mejores jugadores en la historia de Costa Rica. Uy, eso no es muy subjetivo. Subjetivo, Sí. objetivo, es de todo. Es muy subjetivo y es muy dependiendo de lo que uno le tocó vivir, Sí, o sea, de la época. El que top uno mío va a ser diferente al suyo. Sí, claro. Sí, bueno, no es que tenemos que coincidir todos no, con no. esos. O sea, No, podemos dar un punto de vista, pero... Del suyo y de sus razones por la respuesta. Y ya está. Ok, está bonito. Sí, por ejemplo, yo comienzo. Empecemos de abajo, del quinto al primero. Sí, yo no sé si yo le pondría tan rápido el número, porque tendría que pensarlo más. Pero, por ejemplo, de los jugadores que yo recuerdo de que yo iba al estadio solo para verlo a él, incluso fue en una mala época del Saprissa, y yo iba solo por verlo a él porque era un espectáculo antes de que se fuera para Italia, es Gilberto Martínez. Era un espectáculo verlo salir con el balón, hacer un dribbling y hacer un pase bien hecho. En esa época todavía los defensas no eran tan técnicos como ahora, tenían que ser más, eran más de fuerza y todo. Y Gilberto tenía todo, tenía esto que les digo de ese señorío para salir, para pasar, y era súper aguerrido también en la marca. Sí, es que usted se lo topó en una época muy progresista de él, o sea, cuando estaba en el momento, por ejemplo, yo iba al estadio y no soy sapricista para ver a Enrique Rivers, Ok. que para mí era y lo tuve de compañero cuando yo iniciaba en Herediano allá por el 88-89. Él incluso me entregó la camisa número 10, De verdad. Sí. que él la usaba cuando Lo Herediano, Enrique. Esa, Y perdón. eso fue, para mí, era un atractivo verlo. Es que para esa época, ver un adelantado en todo, o sea, hacer la elástica, tirar sombreros, los Sí. tiros libres. Sí. Los tiros libres eran impresionantes. Impresionante. Entonces, para mí, Enrique River es un jugador que tengo que mencionar. Sí. ¿En qué año? 88. 88-89 estuve en Heredia. Sí. Ajá, sí. Esa es cuando de ahí viene la leyenda de ¿yo qué hago, profe? Ah, sí. Esa vez Enrique Rivers era un jugador que con la izquierda y la derecha era lo mismo. Pero- Le pegaba con derecha y con izquierda, y que entonces dice que estaba Moyano, Sí. el entrenador, y que decía, Ahora se la cuento. muchachos, vamos a calentar, dominio con la pierna débil. Digamos, pierna débil es que si usted es derecho, dominio con la zurda, y si es zurdo, dominio con la derecha, la débil ¿me entiendes? Y que entonces dice, muchachos, dominio con la pierna débil. Y que hace que ¿yo qué hago, profe? Eric, nosotros entrenábamos en promesas, en ese tiempo de estar en promesas, y a veces lo llevaban a uno a jugar, a hacer colectivos con la primera. Nosotros entrenábamos a las 7 y ocupábamos, tal vez estamos haciendo definición en un media cancha, y a las 7:30, 8 entraba Enrique con el saco de bolas, amarraba unas llantas en los ángulos, ahí, una llanta acá, otra abajo, ahí con unos mecates, de otra en otro lado, y era hacer tiro libres. Y nosotros nos quedamos embobados viéndolo a él. Él sacaba las bolas ahí y se tiraba. Entrenando. Pero a las 9, cuando venía el equipo a entrenar, él ya iba. Ajá. Entonces un día le preguntamos, dice, ¿usted sabe el palo de jugador que hubiera sido yo si yo me hubiese entrenado de esa manera? Dice, lo mío era eso, ya estaba en mi última etapa, dice, ya era los últimos años de mi carrera, ya no podía exigirme tanto en la parte física. Yo yéndome a totalmente el otro espectro de alguien que sí se lo tomó en serio completamente, no es que don Enrique no, pero ese compromiso de extra entrenamiento como lo hacía Paté, por ejemplo, que se quedaba después de entrenar 2-3 horas practicando tiros libres, tiro libre largo, practicando los centros, ¿verdad? Todas esas, y Paté para mí fue uno de los mejores jugadores de la historia de Costa Rica también. Haciéndole el gol al Madrid en Champions, jugó en Europa varios tiempos y aquí Todo lo que hizo con la Cele también. en Saprissa fue un espectáculo también, y en la selección de Costa Rica, que me acuerdo que nos metió el gol de tiro libre, tiro de esquina a Estados Unidos, un cabezazo, y Paté quedó aquí en la línea para ir al Mundial 2010, me parece, que nos rompió el corazón, que no pudimos llegar de ahí. Sí, pero pero Paté Paté, como en top 10. no, top.
Top 5, Paté. El rey, le dicen, ¿cómo no lo vamos a meter? Ese es el rey. Y además, vi un videoteca del recuerdo de TDMás que hacen un buen trabajo ahí. Cristian Sandoval, me parece. No, Enrique Bolaños, perdón. Donde Paté en un clásico, primer tiempo, gol, asistencia y expulsión. Medio tiempo. Así era Paté. Pero así se sacaba la calidad. Para mí ese es mi 5. Yo voy a empezar por el 5. Para mí, que jugué con él, debutó conmigo. Y voy a coincidir con Luis Fernando Valerín. El Tuma Martínez. Tuma. Jugó poquito aquí. Lo vimos más en la selección, pero impresionante él como defensor. O sea, como un defensor que uno dice, más es impasable. Y en Europa no llegó a más por la lesión, porque él No llegó a estuvo más porque- contratado en la Roma cuando la Roma... Roma. ¿Qué pasó? Con Totti. Ajá, la Roma de Totti. Dice él que Totti es el mejor jugador que ha visto. Sí. Ah, pero para mí el Tuma, porque no era alto, pero cuando tenía que disputar arriba, entonces él esperaba, si era para que era un pelotazo largo, entonces él esperaba que la bajara y cuando llegaba abajo es que era rapidísimo. Sí. Como a Timpardi. A tiempar, pero rapidísimo. Ajá. Y no era faltero, ¿verdad? No hacía marcada sin falta. En el marcada sin falta. Marcada sin falta. Y para mantenerse allá en Italia tantos años, años que- es un país defensivo Ajá. y entonces el catenaccio, ¿verdad? El catenaccio. Ese es el 5 de cada uno. Paté, Tuma y el Tuma y Enrique. Claro, eso es un buen 5, deberíamos de comprar Pues ya sabe que es mi problema, que yo no sé cuál es el 1. Hay tantos que no... ¿Qué? Yo lo tengo claro, ¿no? Ajá. Sí. Pero vamos por a ver. Ajá. Vamos, Bueno, vamos tiene el de cuarto, orden. tiene el cuarto suyo. Yo tiro mi cuarto, Brian Ruiz González, el capitán Yo lo de la tenía, selección no sé si para 2014. cuarto o tercero. Es para mí de campo, uno de los mejores jugadores pero también no era ese líder tan vocal, pero él era un líder de ejemplo. Y los goles, un gol a Buffon en el Mundial, no Sí. cualquiera puede decir eso. No, y yo lo tenía también, no sé si de cuarto o tercero, yo lo tenía. Precisamente ayer me salió en redes un video de él, que a veces uno no pone en perspectiva lo que hicieron ciertos jugadores porque no teníamos tan a la mano el fútbol holandés, por ejemplo. Ujú. Los goles que se hizo Brian Ruiz sí, con el yo lo Duende vi, y Pullman, Exactamente, las vaselinas. esa era impresionante. Sí. Era impresionante. Y Brian Ruiz tiene algo que siempre fue un jugador también, digámoslo en tico, que no fue muy bombeta. O sea, él no era muy de estar saliendo en prensa. Entonces, eso también le baja el piso a ciertos No logros. tan mediáticos. No es tan mediático, pero era un jugadorazo, sí. Brian para mí el cuarto, sí. Es disputado, es la tercera, claro. Los goles de Estado, sí. Ese que perdimos, que Ajá. empatamos. Sí, le había hecho pero dos golazos. y le metió gol en Italia 90, hicimos gol en octavos de final. No, sí, Ronald González. Sí, Ronald González. Ah, bueno, iba a decir Claro, que claro. era el primero, pero entonces el segundo que hace gol en fase de eliminación para Costa Rica en la historia. Sí, golazos. Sí. Hijo de puchas. Yo tengo el número 4 para mí. Es un jugador que marcó una época a nivel de intensidad. ¿Cómo se llama? Estos jugadores que son siempre, que andan por todas, de dinamismo. Ah, Y era Oscar Ramírez. el machillo. Claro, Oscar. ¿Ah? Oscar Ramírez, sí. Oscar, claro, Oscar inició en el 82 en aquella selección juvenil que disputó aquí una triangular contra Australia e Israel. Y ahí lo pudimos ver junto con otros jugadores. Estaba Mauricio Montero en aquel tiempo en esa selección. Estaba Rodolfo Llabres. Rodolfo Yarret. Myers, ¿no? No, estaba no, esa selección. No, esa selección fue en el 82. 12, sí. Aquí Yo, Rodolfo. quedaron eliminados. Rodolfo Llabres, Mauricio Camacho, jugaba él, Jorge Arturo Chacón. Ajá, sí. Y el machillo era, usted lo veía por toda la cancha, era como un dínamo ahí, pum, 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 pum. Y cuando debuta en la liga, prácticamente era un motorcito. Se lo veía en todos los sectores de la cancha pidiendo la bola, siempre el socio de todos. Sí, De la defensa, de los laterales, entonces él marcó una época. De hecho, cuando fue al Mundial de Italia 90, todo el mundo decía, mira, va a ser titular en partidos contra los europeos, que son
grandes, altos, Escocia, Suecia, los mismos brasileños, y para nada, siempre estuvo ahí, siempre pedía la bola, siempre tenía esa facilidad, y creo que aparte de eso, de que era un jugador que siempre tenía esas facilidades para estar pidiendo la bola, ¿por qué? Porque siempre estaba solo, siempre se desmarcaba. Eric era un técnico dentro de la cancha. Era un técnico dentro de la cancha. Y ubicaba y te decía, mira, no salgas vos, deja que salga primero aquel, métase un poquito atrás, apretemos aquí, no, en esa zona no apretemos. Desde antes, ahí. Desde antes. Buenísimo. Yo había escuchado un dicho que estaban jugando un partido una vez y que el lateral izquierdo al otro equipo le costaba. El Machillo decía, "Ajá, ahí está el queso". Sí. Esa era así, y que hay que atacar por ahí. Sí, Oscar era de esos diferentes. Y Machillo. Y cuando pesaba el partido, siempre él levantaba la mano y era el que se echaba el equipo al hombro. Goleador en finales, porque anotó con Saprissa en una final y anotó con la Liga en una final también, ¿verdad? Entonces, importante porque estuvo en los dos equipos grandes y nunca le pesó la camisa en ninguno de los dos. Sí, en una selección o en un equipo, no me acuerdo, estábamos con Oscar y había un jugador, ustedes esos jugadores que siempre están preguntando a la banca qué hacer, un compañero, profe, ¿qué? Iba a la banca a ver qué le decía, era medio, Sí, sí. ¿me entiendes? Se le caían los caramelos. Y entonces el entrenador no era muy bueno. Y entonces ya en la tercera vez que el mae iba a la banca a preguntarle, dice, deja de preguntarle, pregúntame a mí. Sí, sí. Pregúnteme a mí, yo le digo. Tenía esa facilidad. Tenía esa facilidad. Dentro de la cancha te leía el partido muy rápido y te decía, mira, por allá o por acá no, por aquí sí. Y bueno, eso explica mucho de lo que ha ganado como técnico. ¿verdad? Exactamente. Mi cuarto es, pucha, cada vez que digo uno me complico más para los que siguen. Juan Callazo Reed. Callas. Buenísimo. Buenísimo. Otro adelantado a la época. Otro adelantado. Y será porque yo tengo una anécdota con él que a mí me marcó eso, como lo marcó lo de Ríos, a mí me marcó. El hombre venía y como que no lo estaban poniendo, porque él venía de una lesión y no sé qué. Y entonces lo ponen en un partido contra la Liga. Y él necesitaba mostrarse para que, pero vea, usted le daba la bola a él y no la perdía. Y él sabía quién dársela, sabía en partidos importantes o difíciles, el más sabía. Entonces llega y yo se la voy a dar, pum, por la línea, así, salía jugando por la línea. Y no se la doy porque tenía a un más atrás, ¿verdad? Y entonces, en la otra, no sé, ¡ey, démela! Se lo voy a dar y tiene un más atrás, entonces el más ya se enoja conmigo. Y entonces ya sale la hora jugando y el más se viene a enjacharme. Y me dice, ma, Eric, démela. Digo, nene, pero es que a mí me enseñaron que si usted tiene un más atrás, de espalda no se la puedo dar. Y me dice, Eric, yo no la voy a perder. Yo no la voy a perder. De seguridad. Ma, esa vara a mí me marcó esa seguridad. Me dice, Eric, yo no la voy a perder. Ahí viene que dice, será ahí. Y no la perdió. Y no la ma. perdió. Ma, no la perdió. Ma. Pero esa vara, cuando él lo vuelve a ver a los ojos y dice, Eric, démela, yo no la voy a perder. Que se compromete con... Ma. Y una vez en una Copa de Oro yo me había desgarrado y estábamos jugando un partido contra Estados Unidos de muerte súbita. Es decir, el que mete en gol se va por la casa. Y yo no quería pedir cambio porque no quería agregar a Fernando Patterson. Es decir, que entrara una muerte súbita. Y yo todavía tengo el hueco de esa vara. Entonces hago una parada aquí, pum, y me quedo en el suelo un toque porque, o sea, me había desgarrado en el mismo partido. Y me dice el mae, Eric, vea, ya nos trajo hasta aquí, porque yo he hecho un buen partido. Ya nos trajo hasta aquí, ya nos llevó hasta aquí. Pida cambio, ya. Pida cambio. Me dice, ya estamos aquí, estamos en el gol de oro. Ya nos trajo hasta aquí, ya. Ya no se lesione más. Pida cambio. Y no pedí. No lo pidió. No pedí porque era feo mandar a Fernando Patterson en un partido de esos. Claro. ¿Verdad? Pero o sea, yo no sé, yo creo que los jugadores de antes tenían un lenguaje. No sé si habrá ahora, pero tienen un lenguaje. Yo digo que sí hay jugadores que tienen eso que comunican y que son claros en su... Dice, sí, ya nos trajo hasta aquí, ya. O decía, démela, yo no la voy a perder. Entonces eso uno lo marcaba. Lo marcaba. Claro. Entonces yo digo que Juan Callazo Reed, mi número 4. El 3. ¿Cuál fue el suyo, Valerín?
El 4. ¿Sí? Sí, no ha dicho. Sí, yo dije Brian Reese también. Ahora, Brian Reese, sí, cierto. Yo en 4-3 yo tenía discrepancia entre Brian Reese y el que voy a decir, y Juancho. Para mí el tercero Chope. Oye, sí, es que comienzan a salir nombres y uno dice, ay, ¿dónde los ubico? Juancho por la Sí. su forma de jugar, por lo que hizo, o sea, por lo que hizo a nivel internacional también es bastante impresionante, y por lo que hizo también en selección nacional y en mundiales. Sí, anotador en Sí, sí, mundiales. Sí, feo, man. y Qué en- vacilón, ¿ah? Porque es que uno ve, digamos, uno escoge al jugador de acuerdo a su historial, Claro. Ujú. pero tal vez uno no lo escoge dependiendo de sus cualidades técnicas. Ajá, sí. Para mí es muy importante ver en un jugador todas esas partes, ¿verdad? Sus cualidades técnicas. Por ejemplo, cuando yo dije lo de Enrique Rivera era por todas esas, Ajá. porque tenía una técnica tan depurada y uno decía, puña, es que este mano, si se la ponen en el pecho, la va a bajar, y la ponen en la cabeza, con izquierda, con derecha, de tiro libre, de todo, ¿verdad? Entonces, pero de ahí, los números también hablan, ¿verdad? Sí. Por un jugador. Con Chope era jugar en Inglaterra, en el City, que no era el City que es hoy, ¿verdad? Primero el Derby County. El Derby County, que era ganador de Champions, pero no era lo que era antes tampoco. Y llegó ahí y peleó el goleo. Creo que habrá quedado top 5 4 temporadas de Premier, de tabla de goleo. Chope es Inglaterra, la cuna del fútbol, es difícil. Y también me acuerdo uno de los primeros goles que yo vi en mundiales fue ese partido de Alemania-Costa Rica, 5-2, me acuerdo todavía. ¿Usted qué año es también? 2000. Es 2000. Yo tenía 6 años cuando jugó Costa Rica-Alemania y me acuerdo Chope, los 2 goles de Chope. Pero los primeros goles hasta que me acuerdo yo de la Ese es el número selección. 3. Este, no, Pablo para mí es 2. Dos. Pablo para mí es 2 y el tercero es Tuma para mí. Al tercero. Yo voy Pate, Brian, Tuma y Chope. Ok. Hijo de pucha, se está poniendo complicado. Está poniendo difícil la cosa. Ok, hay que aclarar que es los que vimos, ¿verdad? Sí, y es Porque de cada uno. es de cada uno, porque yo escucho que Leonel Hernández era un fuera de serie, Fello Mesa un fuera de serie, Alejandro Morera Soto un fuera de serie, Yuba. Edgar Marín, Yuba Paniagua. Para mí uno que lo vi poquito, pero lo vi fuera de serie jugando con el retirado contra él en un partido de veteranos, Roger Álvarez. Digo yo, pero qué bruto. Roger Álvarez, Yuba Paniagua, William Ávila, Buenísimo. Dennis Marshall, ¿se acuerda aquel central? Dennis. Ajá. Tomás Segura, que lo mató una lesión, Raquel Esma. O sea, Sí, hay un montón. hay un montón de Demasiado jugadores. jugador. Que no te- Pero yo meto ahí a Wilmer López. El Pato. Sí, el Pato. Yo no sé por qué. A veces esa afinidad que tiene uno, porque como jugué tanto con él en Carmelita, en selección y después, y lo vi hacer tantas cosas, tal vez si hubiera jugado con Brian, diría Brian. Ajá. ¿Verdad? Más que usted lo puede ver en entrenamiento. Porque uno lo puede ver en entrenamiento y uno sabe cuando lo saca de una bronca en el equipo. Claro. Pero para mí Wilmer fuera de serie Era un por portento Y en de- Camerino, ¿verdad? en Camerino también hay que factorizar el Camerino y Wilmer es No, una... él por Es una y la gran humildad de Wilmer. Sí, no es mediático. Es una- No, era un jugador que andaba ahí. y nunca se ponía nervioso, ¿verdad? Para nada. Y lo curioso es que de Wilmer, tuve compañero 3 años allá en la liga y los partidos, cada vez que venía un partido, y era un partido importante, usted no lo veía ni transpirando, ni nada, amarrándose los tacos, tranquilo, ahí, calentó ya, pura vida, salía al partido, boom, 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 venía ahí, El cambio de chip. Tenía, a veces, Pablo, yo tengo que admitirlo, yo estaba en banca siempre, y Pablo estaba a veces conmigo, porque Pablo era un relevo de lujo, ¿verdad? Pablo Izaguirre. Ajá. Y decía, pues, se sentaba Pablo a la par mía y decía, y es que cómo vamos a jugar con este hijo de puta. Hay que correr igual, no es lo que corre. Y nosotros sí, Con Pablo ahí en la banca. sí, decía, es que mira lo que corre ese, mira lo que corre. Y faltaban tal vez como 5 minutos para terminar el partido y seguía Wilmer, y que no para de correr, decía Pablo. Que eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí. Como decían el Machillo, estamos nombrando gente que tenía buen recorrido, o sea, ¿verdad? Sí, por eso es que cambiaron un poquito la época, Sí. le dieron otra dinámica al fútbol en ese tiempo. Allá hemos tocado el 3 y el 2 y ya nos queda A mí me falta el No, a mí me falta A ver, el ya 3. nos queda poco Tengo tiempo un para- problemón, yo tengo un Yo el problema. 3, para mí,
yo voy a meter en ese top 3 a Rolando Fonseca. Sí. Sí. Y meta de una vez el 2. Eh, el 2 es Brian Reese. Brian Reese, Sí. Rolando y Brian parecidos. Sí. Más o menos. Bueno, no, Rolando, digamos, era muy polifuncional el cabrón. Sí, jugaba. O sea, Bueno. hasta, yo creo que Linares hasta lo estuvo usando de lateral derecho una vez, Ish. al principio. Pero de delantero, de cabeza, con la izquierda, con derecha, de tiro libre. Hacía goles en clásicos con Saprissa, hacía goles en clásicos con la Liga, hacía goles con la selección. No le quedaba grande ninguna camisa que se ponía, no le quedaba grande, ningún clásico le quedaba grande. Que no Jugador tiene, importante. no tiene posición fija, Rolando. Es No, como no, un jugaba, 10 extremo pero izquierdo. igual, pero centro. Jugaba de volante delantero. Sí, sí. Era- Era mucho aquí en el país, entonces Sí, uno sí. lo conoce mucho. Claro, no. Y fue de la época de nosotros, Eric, de nosotros, Sí. y era, todo el mundo decía, hey, mae, aquí, usted tal vez no lo veía en 85 minutos, pero en los dos, me metía 2 goles y al final marcaba la Usted, Eric, diferencia. el 3-2. Hijo de pucha. Yo tengo que poner a Hernán Evaristo Medford Bryan. Fernando. A Hernán Evaristo. El pelícano. Porque tiraba centro. Bueno, si Hernán, Rápido. rápido como nadie, pero también que sabía ese de frenar y arrancar. Los cambios de... Ah, Y después venía y la dejaba pasar y después, esa es otra cosa, en partidos importantes siempre aparecía. Sí. Siempre aparecía, siempre. Y era divertido, pero es muy inteligente también, digamos, Él cuando le iba- faltaba un año, dice, muchachos, el año entrante me retiro, el que aprendió, aprendió. Hablando de eso, de los momentos importantes del Azteca. Sí, siempre. Hernán nació con estrella. Sí. Hernán nació con estrella, Hernán nació para en los momentos importantes siempre. Hernán fue determinante para la clasificación al primer mundial en una selección infantil en el 85. Fue el primer anotador en un mundial, primero contra Arabia Saudita en el mundial de China, allá en ¿cómo se llama? En 1985, en el mundial de China. Perdimos 4-1, pero él fue el anotador del primer gol de un mundial para Bueno, Costa hizo Rica, carrera a en nivel infantil. Anotó en un mundial. Y después anotó en un mundial mayor. Y para ir a ese mundial creo que hizo un gol en Panamá, si mal no Sí, el segundo. El segundo. En una eliminatoria mano a mano contra Panamá, que quedamos 1-1 acá. Y vaya que ir a ganar Y allá. había que ir aquí, votó en penal Benigno Guido. E hizo una carrera muy buena a nivel internacional en México y estuvo en México le tiraron la Pachuca. camisa. En Pachuca le tiraron la camisa de 17, ¿verdad? De Hernán. en la época en donde salir era más complicado. Sí, Hernán es un jugador a considerar. Es que, como le digo, pero es muy subjetivo. Y ahora sí, porque ya nos tenemos que ir. El número 1, yo creo que Justin y yo sí. Decisión unánime. Que nada, Sí, que- que Hernán. Sí. A mí me faltaron en esa lista. Ojo, A mí- menciones honoríficas. No, yo no he dicho el 1. El 1 no. No, yo no he dicho el 2. Se no ha dicho el 2. Yo dije, bueno, dije el 2 que era Brian Reese. El 2 era Luis, sí, Brian Reese, tiene que estar ahí. El 1 no es el 1 no lo voy a considerar, o sea, no, porque lo de Keylor era superlativo y es una posición tal vez que a mí no me compete tanto como tal vez a Eric o a otros. Para mí el 1, hay un jugador acá que no es de la época donde yo jugué, es una época donde yo lo vi y gracias a él yo pude, ¿cómo se llama? sé quién es. Hacerme fan de es Yuba Paniagua. Yuba Paniagua, sí. Ajá. Pero Yuba. sí lo veo, entonces, Sí, claro, Yuba era un jugador que si en estos momentos estuviera, sería un 8, sería un 10, sería un 5, sería de todo. Todo. Porque es que todo el mundo dijo, es que cuando llegó Herediano era el 10. Él jugaba de 8 en el Saprissa, o sea, el Saprissa y vuelta. O sea, Yuba lo podía ver sacando un gol de la raya, ahí, defendiendo y llegando al área a hacer otro gol, o sea, haciendo un gol a favor. Sí. Determinante digamos, Estuvo. en los 5 campeonatos que logró, en los 6 campeonatos que logró Saprissa, él estuvo en 5, porque ya en el 77, que fue campeón de Saprissa, ya él estaba en Heredia. Pero en Heredia fue campeón 78, 79, 81. Y él presente en cada título y era un jugador de toda la Claramente era el mejor jugador. Sí, en esa época yo creo que de los 70 para acá, a pesar de que en esa época
había jugadores, Rolando era un jugadorazo, Rolando Villalobos, Zurdo Jiménez, Zurdo Jiménez. que eran Chinimba Rojas. Chinimba Rojas, que en aquel momento, bueno, no hablamos de Lionel, ¿verdad? Leonel que Hernández. tiro libre, dicen que Tiro era libre mortal. era mortal. En esa época igual Yuba era y Yuba la selección. Yuba tuvo la oportunidad de ir al Mundial del 74, cuando le íbamos ganando 3-0 a Honduras. Ajá. En el estadio Saprissa y nos empató Honduras 3-3 y para ese mundial esa era la oportunidad para que fuera la selección de Costa Rica. Fue Haití, creo que al final fue Haití. Claro. Eric, cierre con su número 1 ya. Keylor Navas, Keylor Navas. Keylor Navas Chinchilla. Y menciones honoríficas, Paté. Chope, que no lo metí, o sí lo metí, no lo metí a Chope. Fue pucha, Hay un montón. Eh, ¿Te acuerdas, Froilán? Froilán Ledesma. Porque están los otros, los que tenían un talento increíble y Joel Para mí es de los más de talentosos. talento, Celso Son Borges. talentos, sí, pero antes de eso, yo a Kenneth lo pondría ahí en esa lista honorífica. A Roy. A Roy no. No, Roy no. Roy diría lo mismo, igual de todos. Hay un montón de jugadores. Empate. Hay un montón Sí, de hay jugadores muchos. que uno, de verdad. Yo pondría a Carlos el Pistoncillo Velázquez. Buenísimo, la mona. La mona. Buenísimo, Ah, pero buenísimo. Hagan ustedes allá sus Buenísimo. number 5, el top 5. Top 5. Repasémoslo. El mío es ¿Sabe quién es Tuma. el que dijo usted? No. Que ya murió. Patet. Ese es William Ávila. tú. William Ávila Buenísimo. ¿Cómo era? No, Paté, Brian, Tuma, Chope, Keylor. y Keylor. Ujú. Yo voy parecido, sí. Sí, yo dije Keylor, Wilmer, Keylor, Wilmer, Tuma, Ujú. Medford, Eso es. Ajá. y me faltó uno. Y yo dije Rivers, A Rivers, dijo usted. Sí. Oscar, Rolando, Brian y Yuba para allá abajo. Ah, me faltó Callazo. Callazo. Ah, Sí. Así es, entonces suscríbanse, denle like al video, coméntenos su top 5 y si están en desacuerdo con alguno de nuestros top 5 también háganoslo saber, vamos a estar respondiendo todos los comentarios. Pura vida. Nos vemos.